Bueno, muy buenas tardes a todos los que están allí. Somos más de 1100. Vamos a darle la bienvenida a este nuevo webinar a nuestros anfitriones de hoy, miembros ambos de la Comisión de Enfermedades Endémicas y Emergentes de la SADI, la doctora Pía Machuca y el doctor Esteban Couto, a quienes les vamos a pedir que ya se vayan ubicando en sus lugares, habiliten sus micrófonos y sus videos, porque va a comenzar este nuevo encuentro que la Sociedad Argentina de Infectología tiene. Allí los vemos, Pía y Esteban. Les decía, encuentro que la Sociedad Argentina de Infectología tiene el gusto, primero, y la obligación, después, de compartir con nuestra comunidad, toda vez que en estos temas que no nos cansamos de decirlo, tienen que ver con el COVID-19, sufrimos a veces todos esta enfermedad de la infodemia, ¿no? Esta epidemia de noticias confusas, noticias erróneas y noticias falsas. Remarcamos esto, es para la Sociedad Argentina de Infectología un deber acercarles a la comunidad científica y a la gente de a pie conocimientos certeros por parte de profesionales que saben de lo que dicen. Por eso tenemos el enorme gustazo de recibirlos a Pía y Esteban, diciéndoles a ustedes que están del otro lado que esta charla, como todas las que hacemos, queda grabada en nuestras redes sociales, por lo tanto la pueden compartir, la pueden volver a ver, que pueden hacer también preguntas que los doctores gentilmente van a contestar y que todas aquellas preguntas que no demos, afortunadamente, abasto a responder, la SADI tiene un equipo de profesionales especialmente dedicado a estas cuestiones para atender las consultas que recibimos. Pía, Esteban, formalmente, buenas tardes. Déjenme decirles a ambos como pequeña introducción que como periodista estuve la semana en una cuadra de Flores y había vecinos y les hice que levantaran la mano a aquellos que o tenían dengue o conocían a alguien en el barrio que tuviera. Y ustedes saben que por lo menos junté en una sola cuadra más de 15 casos. Los escuchamos con mucha atención. Bueno, gracias Diego por la presentación. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pía Machuca, yo soy médica infectóloga y en este momento estoy ocupando el rol de la coordinación de la Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas. Y en este tema que he propuesto, que vamos a desarrollar a partir de ahora, me va a acompañar Esteban Couto. Él es médico infectólogo también. Para mí es un orgullo y un placer compartir esta charla con él. Nos formamos juntos, fue mi jefe de residentes, y hoy yo vivo en Buenos Aires y él vive en Iguazú, pero siempre mantenemos esta misma línea del interés por todas estas situaciones y nos pareció que estaba bueno, digamos, abordarlos de esta manera. Así que bueno, gracias Esteban por acompañar. Bueno, muchas gracias por la presentación y siempre es un orgullo y un placer compartir estos eventos. Así que bueno, voy a poner la presentación así arrancamos. Para quienes están viendo, es una presentación donde vamos a ir tirando distintos tópicos o puntos por ahí como para charlar y discutir, y en base a eso vamos a ir avanzando. Espero que les resulte de interés. A ver. Acá estamos, Pía, para contarles a los casi 1400 que están esperando la charla de ustedes que estamos trabajando técnicamente para que la presentación de Pía y Esteban desde Iguazú, allá en extremo norte, querido noreste de la Argentina. Nos encanta, Esteban, vos sabés que cuando hablábamos con Pía en la semana, este carácter además federal de la SADI, ¿no? Poder darle espacio a todos nuestros profesionales en todos los puntos de la Argentina que se encuentren, así que sabe que sos muy bienvenido.
Pía, fíjate que ahí tenés la barra de tareas y donde Sí. dice compartir pantalla, ahí le metemos. Un segundito. Todo lo que haga falta, les contamos que estamos en la placidez de los hogares, ¿no? Entonces, si ustedes ahí que ven que se juntan voces, mascotas, ruidos de lavarropa, microondas, sepan que es un poco la dinámica de este encuentro también. ¿Cómo andan, Esteban, allí en Iguazú ustedes con el tema específicamente del COVID y no tanto del dengue, pero en general con el tema de la pandemia? ¿Cómo la llevan? Bien, Iguazú tiene una dinámica poblacional especial. Ahora está con los flujos muy disminuidos, ¿no? Porque es una ciudad extremadamente turística. Y después somos una ciudad de frontera, la cual estamos justo acá enfrente de Brasil, que están pasando una situación un poco más complicada. Así que hemos vivido distintas etapas, desde el cierre de la frontera, con un montón de repatriados cruzando por acá, viendo cómo volvían a casa. Todavía hay gente acá varada, mucha gente volvió acá. En ese contexto hemos tenido casos. Y ahora, bueno, viendo cómo se reactiva un poco la ciudad con los cuidados correspondientes. Muy bien, y hablando de reactivación, Ahí hemos reactivado las placas. Esa es la Sí, gran noticia del día. perdón. Pía, Esteban, todo de ustedes, afortunadamente para los que nos miran, yo me retiro en un ratito de las preguntas que nos llegan por mail y por Facebook. Buena charla. Gracias, tuve un Muchas inconveniente con la presentación, pero bueno, ahora ya estamos listos para largar. Bueno, como el tema es COVID-19 y dengue, nos pareció oportuno ponerle como título a esta charla el desafío de 2 epidemias en curso, que es un poco el escenario epidemiológico que estamos transitando. Y para eso nos pareció que era interesante este titular que salió en uno de los medios, que es del 5 de abril, tiene un poquito más de un mes, donde lo que propone como titular es dengue y coronavirus, coinfección, falsos positivos y otros riesgos de una peligrosa conjunción. Y a partir de este disparador, nos empezamos a hacer un montón de preguntas con respecto a todas estas situaciones. Entonces, ¿qué sabemos actualmente de COVID-19 y dengue? ¿Qué sabemos? Y sabemos poco realmente. Realmente de COVID-19 sabemos poco, pues es nuevito. De dengue sabemos un poco más y tenemos más experiencia. Por desgracia, hemos visto muchos casos de dengue. Y parece que el mundo sabe poco. Uno investiga y hay 16 publicaciones que tienen estos datos juntos, y la mayoría son, más que publicaciones, cartas al editor, con este temor que tenemos de las 2 epidemias conjuntas y cómo se va a comportar todo esto, ¿no? Principalmente en Latinoamérica es donde está surgiendo esta pregunta. Sí, la realidad es que manifiestan su preocupación por qué puede llegar a pasar en el contexto de que se junten estas 2 situaciones. Entonces, un poco reafirmando un poco esto que charlábamos, cuando uno va a revisar qué es lo que hay escrito hasta el día de hoy, la verdad es que es poco, muy poco, así que, digamos, tenemos más dudas, más preguntas que certezas, ¿no? Entonces, pensando en estas 2 entidades, cuáles son las características que tienen en común y cuáles son sus diferencias, podemos también pensar cómo están, digamos, compuestos, digamos, qué es el dengue, qué es el coronavirus, para poder empezar similitudes y diferencias en base a de qué estamos hablando, ¿no? Sí, son 2 virus, eso más o menos lo tenemos clarísimo. Los 2 tienen una relación con la zoonosis, con animales, tienen reservorios animales y tienen en algunas circunstancias un reservorio animal que perpetúa las infecciones. En el coronavirus no lo sabemos claramente, ¿no? Esto es bien nuevito, se cree que
el reservorio principal de los coronavirus son los murciélagos y algún hospedero intermediario que aparece ahí, pero todavía no está claro. Sabemos que el dengue tiene varios serotipos, 4 serotipos, y tenemos una gran diferencia que es cómo se transmiten estas enfermedades. El dengue se transmite principalmente por vectores, y el coronavirus se transmite principalmente por gotas o por contacto. Y tienen algo muy en común, que es lo que los une y lo que nos preocupa, que generan epidemias, brotes, pandemias. Claramente estamos todo el mundo sufriendo este momento de la pandemia de coronavirus, y América Latina y Argentina hace años viene sufriendo brotes y epidemias de dengue. Así que ese es el punto que los une claramente. Sí, que hace que, digamos, que en este contexto se desencadenen un montón de acciones y planteos de cómo abordarlas, ¿no? Entonces, para pensar un poco, entendiendo estas dos situaciones, ¿cuál es la epidemiología de cada una? ¿Dónde están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué cantidad de casos tenemos? Entonces, pensando, por ejemplo, la distribución mundial de dengue, este mapa muestra que tiene una amplia distribución mundial, que si uno es así como muy estricto, podría decir que se encuentra entre los trópicos, ¿sí? Todo lo que es regiones del trópico y subtrópico, podemos encontrar presencia del vector, que es el mosquito Aedes aegypti, y obviamente donde está el vector siempre está la potencialidad de desarrollar casos de dengue. Y si uno hiciera una superposición de cómo está distribuido el coronavirus desde que apareció hasta el día de hoy, uno puede ver que hay una superposición de zonas, ¿no? Entonces esto puede hacer el desarrollo de esta convivencia que se está generando. ¿Cuál es Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. No, esto es lo que vemos hace años. El dengue está instalado en Latinoamérica hace más de 30 años. Y lo que vemos normalmente es epidemias cada ciertos periodos con mayor intensidad, pero circulación viral casi todos los años. Creo que Argentina está adaptándose un poco a esto de la circulación viral casi todos los años. Yo vivo en una zona donde es mucho más frecuente que otras zonas del país. Y siempre la circulación viral del dengue está muy asociado con las epidemias, con las epidemias de varios países al mismo tiempo, para decirlo de alguna forma. Y nuestro país claramente siempre tiene relación con los flujos de personas de los países limítrofes. Si querés pasar, Pía, vemos Sí. los aumentos de circulación en Brasil, en Bolivia y en Paraguay, muchas veces están asociados con los aumentos de circulación en Argentina. Principalmente son esos 3 países los que más asociamos. 2009 fue nuestra primera gran epidemia, 2016 fue la siguiente, y este año estamos teniendo la tercera gran epidemia en el país. Muy concomitante, este año la de Paraguay, el 2009 a la de Bolivia, y el 2016 también a Paraguay y Brasil. Así que siempre es... Y Brasil ahora también se repite, que desde el año pasado también viene cursando un gran brote de dengue, entonces toda esta cuestión regional, en cierta manera siempre nos va a impactar, y esto que está pasando no es una cuestión aislada, ¿no? No, para nada. Y bueno, ¿y qué pasa? Dale. Dale. La situación nuestra, más o menos hasta ahora, lo que tenemos notificado en distintos lados, esto es para mostrar que no es homogéneo nuestro país, y las epidemias de dengue están concentradas en el norte, donde hay vector. La Aedes aegypti no está en todo el país, llega hasta más o menos la mitad de la provincia de Buenos Aires, un poco más al sur de la mitad. Y la epidemia de dengue está totalmente relacionada con la abundancia de este vector. Y la epidemia de coronavirus no necesariamente tiene una relación geográfica o climática, y tiene una distribución distinta, pero vemos que en muchos lados se superpone, principalmente en las provincias más pobladas, ¿no? Sí, las grandes ciudades. Bueno, estas son las curvas, y un poco lo que queríamos mostrar acá es que
son casos por semana, por ejemplo. El pico de dengue, que normalmente suele ser en marzo, en nuestro modelo, este año estuvo con casi 8.000 casos en una semana, y los casos de coronavirus hace una semana fueron 900 en una semana, todavía no tiene la misma magnitud en cantidad de casos. Acá está puesto un poco en números, digamos, datos más concretos, como para tener un poco idea de qué estamos hablando hoy en este momento. Según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, que cerró en la semana epidemiológica 16, con respecto a dengue, se notificaron más de 52.000 casos y se confirmaron 25.700, de los cuales han fallecido 22 personas y 9 están en investigación. Con COVID hay una cuestión de que en este momento hay reportes diarios, 2 veces al día, y estamos más por ahí con el minuto a minuto de los casos, y al último reporte, que fue en este momento el de hoy en la mañana, vienen confirmando 5.300 casos y 285 personas fallecidas. Entonces acá nosotros, mientras armamos esta presentación en estos días, nos pusimos a pensar cuál es el impacto de estas dos epidemias, de estar cursando estas dos situaciones en este momento. Y a partir de ahí empezaron a salir ciertos disparadores que estuvimos charlando e intercambiando un poco qué es lo que ve uno en un lugar y qué es lo que ve otro en otro lugar, y siempre salta principalmente el tema de la regionalidad. Sí, claramente el mapita que mostramos al principio, el mundial, muestra que todavía no hay una gran superposición de las dos epidemias, ¿no? La epidemia de coronavirus se ha concentrado inicialmente en China, Europa y Estados Unidos, lugares que no suelen tener alta circulación de dengue, al menos en la zona de China donde hubo coronavirus principalmente. Y Sudeste y América Latina venían bastante respetados hasta las últimas semanas, meses, por lo cual es bastante más nuevo para el mundo médico y para todos nosotros esta superposición, ¿no? Seguramente Brasil en este periodo va a enseñarnos muchísimo, porque suele tener una gran magnitud de casos y tiene un montón de casos de coronavirus, y nosotros también estamos aprendiendo día a día con los comunicados de nuestros colegas. En la comisión hemos hablado muchas veces de la posibilidad de casos en común y todo ese tiempo, es todo eso. La pregunta que nos hacemos muchos es, sabemos que el dengue, el clima y las regiones implican la magnitud, implican la abundancia de vectores, y eso hace que el dengue tenga cierta regionalidad. Son dos enfermedades urbanas, así que seguramente la mayoría de las ciudades tienen impacto concomitante, es probable, pero no sabemos cómo va a repercutir el clima en coronavirus. Todavía no sabemos qué va a pasar en los lugares más cálidos o más secos o más húmedos. No sabemos exactamente qué es lo que pasa y cómo van a ser esas curvas epidémicas en un futuro, ¿no? Sí, habrá que esperar un poco cómo se van, digamos, dando los días y ir viendo también esto con respecto a la cantidad de casos. Y lo que también hablábamos es, pensando en estas dos situaciones de salud o de no salud, cómo impactan en el sistema de salud, ¿no? Porque lo que discutíamos y charlábamos nosotros es que si bien las dos situaciones pueden llevar al colapso en el sistema de salud, el impacto dentro del sistema de salud lo vemos como que puede ser diferente. En el caso de las personas con dengue, por ahí, digamos, son muy pocos, o el porcentaje es muy bajo de los que pueden evolucionar a cuadros graves y a complicaciones y que pueden llevar a la internación y posiblemente a la utilización de una unidad de terapia intensiva, con la diferencia de que coronavirus ese porcentaje va a ser mayor. Entonces también el tema de la utilización de las camas y la distribución de los recursos. Sí, los que hemos vivido epidemia de dengue,
La saturación del sistema de salud es brutal, o sea... 2016 fue clave. En ciudades chicas como esta uno ve triplicado la cantidad de consultas, o cuadruplicado, o más. Y no hay sistema de salud que tenga esa capacidad de adaptarse a esas circunstancias, ¿no? Lo que ha visto uno en otros países con coronavirus ha pasado algo similar. La ventaja, entre comillas, ¿no?, de dengue es que es una enfermedad con una letalidad menor y con una utilización de camas de terapia intensiva menor. Entonces, satura las salas generales, satura las guardias, satura los centros asistenciales, pero no tiene tan grande lo que son respiradores y terapias intensivas como sería con el COVID. Es interesante qué pasaría con las dos epidemias conjuntas, ¿no? O sea, cómo puede responder un sistema de salud a eso, y es el gran temor que tenemos todos en estos lados. El otro impacto que uno evalúa y está viendo en estos tiempos, es una imagen que uno viene viendo hace bastante, es la percepción de riesgo, ¿no? Y la percepción de riesgo es que la gente se siente que grave o no, y se siente que necesita más atención o no. Realmente en esta circunstancia lo que uno va notando es que ha bajado, porque el dengue, que era una enfermedad que la gente se siente muy mal y que demanda mucha atención, en este contexto ha disminuido su cantidad de consultas y su cantidad de demandas al sistema de salud. Lo cual puede ser riesgoso, porque son dos enfermedades que la atención temprana y el diagnóstico precoz de los casos graves son las medidas que mejor impacto tienen sobre la salud de los pacientes, ¿no? Sí, son las que marcan la evolución de los casos, y lo que se está viendo con dengue, esto lo digo a modo más de como una observación y que lo hemos compartido entre varios, es que estamos viendo consultas tardías. En líneas generales, en otros momentos uno ve los pacientes con fiebre las primeras 24 o 48 horas desde que empezó el cuadro, y hoy estamos viendo tal vez una persona que ya lleva entre 7 y 8 días de evolución, y eso puede llegar a ser un problema, porque ya se pasó, obviamente por no saberlo, o el periodo que potencialmente puede ser crítico. Entonces, nada, estamos viviendo una situación también muy especial con esto de los aislamientos y las cuarentenas y la limitación con la circulación. Entonces eso también, tal vez, o el temor a ir a los centros de salud y todo lo que ya sabemos que se está haciendo con COVID, y eso en cierta manera, en lo que es la consulta de la persona con dengue, está modificando, digamos, el comportamiento. Entonces, entendiendo que todo esto es un desafío y que vamos aprendiendo en el día a día, y uno piensa, bueno, ¿qué tenemos que pensar o cómo nos paramos ante una situación donde tenemos una persona que el síntoma, tal vez el inicial, va a ser en ambos casos la fiebre? Si uno utiliza como herramienta la definición de caso sospechoso, digamos, ¿cómo podemos hacer para poder diferenciar una de la otra? Sí, la definición de caso sospechoso en la práctica diaria de dengue descartaría el que tiene síntomas respiratorios, y la definición de caso sospechoso de COVID en casi todos los casos incluye síntomas respiratorios. Esto es muy útil realmente y ayuda bastante, pero cuando uno empieza a ver muchos casos, empieza a ver dengue con algún síntoma respiratorio, y el mundo empieza a reportar coronavirus sin tantos síntomas respiratorios. Así que nos ayuda, pero no es la única herramienta que tenemos que tener disponible. Sí. Pensando en cómo van a evolucionar estas personas, tanto de dengue o de coronavirus, es importante entender que la primera parte de estas enfermedades están dadas por daño directo, por la acción directa de estos virus, y que en una segunda etapa se desencadenan todos los mecanismos de respuesta inmunológica. Y
y pensando en dengue, esto es muy importante porque en el momento donde termina la etapa de la fiebre, que es más o menos alrededor del cuarto o quinto día, donde uno a veces en otras enfermedades, cuando esa etapa termina, uno se relaja porque dice, bueno, esto ya está terminando y ya está en una etapa de mejoría o de efervescencia. En dengue ese es el momento clave donde pueden aparecer los que se llaman los signos de alarma o de gravedad. Entonces, en ese contexto hay una diferencia y eso viene también de la mano de ciertas alteraciones de los laboratorios que va a marcar un poco esa evolución. No sé si querés agregar algo. Sí, lo que uno sabe y ha visto con dengue es que la fiebre es intensa desde el inicio en general. Sí. Y generalmente es más intensa al inicio que después del tercer, cuarto día, que suele perder intensidad la fiebre. Y dentro de, adelantando algunas cosas, dentro de los análisis complementarios, los más simples, o sea, entendamos que dengue, el problema de dengue es la cantidad de estudios o gente a estudiar en un momento, entonces los análisis simples nos ayudan muchísimo. El descenso de plaquetas es algo bastante característico, pero suele ser después de los 48, 72 horas, ¿no? Sí, y si uno tuviera que pedir una sola determinación como para optimizar los tiempos de la consulta o ver dónde estamos parados, uno se va a valer por el valor del hematocrito. El hematocrito siempre se tiene que mantener más allá que dentro de un valor normal, tendiendo a estar un poco bajo, ¿sí? Porque un hematocrito alto habla de que estamos en un momento donde hay una concentración y que esa concentración es a expensas de que hay líquido que se está yendo a otro lugar. Y eso marca el inicio de una etapa de respuesta inmunológica que después es muy difícil de revertir. Entonces, más allá de que por ahí el manejo en líneas generales de estas personas es de manera ambulatoria, un simple hematocrito por ahí puede marcar evolución, respuesta de tratamiento, que en este caso es simplemente una buena hidratación, y poder descomplejizar un poco el sistema. Y bueno, con COVID básicamente, digamos, las etapas son en cierta manera iguales, ¿sí? La primera parte que está asociada a la actividad digamos, de la presencia del virus, y después la segunda etapa es todo lo que gatilló esa presencia, que es toda una respuesta inmunológica y todo lo que venimos aprendiendo en todo este tiempo, digamos, de todo lo que se gatilla y las dificultades que esto genera también. Como para poner un poco todo esto en números y pensando en la cuestión de la literatura científica, buscando reportes, buscando trabajos que hablen de esta situación hasta el día de ayer, solamente hay 5 reportes de casos de estas situaciones, ¿no? Sí, son 5 casos de error diagnóstico, más que nada. Claro. El primero fue una sospecha de COVID que terminó con diagnóstico de dengue, y los otros 4 fueron sospechas de dengue, un par con tratamiento, con pruebas serológicas positivas y falsos positivos, que son los 2 últimos, los 2 de Singapur, y 2 que son un COVID con evolución con exantema, ¿no? Eso es lo único que te hemos reportado, pero tampoco hay, nadie ha notificado, aunque conocemos, nos han comentado casos de coinfecciones, pero no hay escrito ni notificado actualmente. Vamos a comentar un poquito más eso. Sí. Y pensando en la dificultad de poder discernir un poco entre estas dos entidades, lo que se está sabiendo es que hay presentaciones cutáneas relacionadas a personas con COVID, y esto pensando en la situación paralela de dengue,
viene básicamente a complejizarla un poco más, porque en esta diapositiva lo que vemos es un atlas que se publicó hace muy poquito, donde, digamos, junta la mayor cantidad de casos hasta el momento, es la serie de casos más grande. En realidad, digamos, no son casos, sino que son fotos de distintas personas, y nos pareció interesante poner en la segunda mitad de la diapositiva el índice, porque en realidad si se deja ver, lo que muestra es que las formas de presentaciones cutáneas son tanto para confirmados como para sospechosos. Entonces, lo que nosotros interpretamos es que, evidentemente, cuando coronavirus da alguna presentación cutánea, no son lesiones patognomónicas, y que no, digamos, que tenga o no tenga la lesión no nos va a decir nada, al contrario, va a hacer que pensemos un montón de diagnósticos diferenciales. Tal vez, lo que hablábamos hace un rato con Esteban, es que todas estas personas también venían acompañados de un compromiso respiratorio. Ese dato no lo tenemos, pero la verdad que el compromiso cutáneo no viene a clarear un poco el panorama. Entonces esta foto es como la más parecida dentro de este atlas a lo que es el compromiso cutáneo que da dengue, que generalmente es un exantema morbilliforme, puede haber algunas lesiones como purpúricas o petequiales, y para hacer un comparativo pusimos una foto que, si bien es un exantema por dengue bastante intenso, como para que vean que en cierta manera son muy parecidos. Entonces, digamos, esto no viene a diferenciar. Lo que sí vimos en algunos trabajos es que el compromiso cutáneo de COVID parecería que se da en los últimos días también. Por ahí el de dengue puede aparecer un poco más precoz. Sí, quizás en la parte clínica, una de las cosas, obviamente, el compromiso cutáneo en COVID es algo raro, ¿no? Una rareza, sí. Es una rareza. Pensemos, son sí, 300 casos con no sé cuántos casos tiene España, y no es el compromiso más común. Lo otro que nos puede ayudar un poquito, más allá de los síntomas respiratorios, es que COVID suele tener, antes de complejizarse o el paciente tener mayor malestar, suele tener algunos días más que dengue, y la presentación inicial un poquito más leve, y después complica, aumenta la fiebre, aumentan los síntomas, y en dengue en general arrancan con fiebre alta. Son herramientas que uno puede tener desde lo asistencial para orientarse hacia un lado o hacia otro, pero con esto lo que queremos aclarar es que no hay ninguna herramienta que nos descarte una cosa o nos confirme la otra, ¿no? Al menos desde el aspecto clínico. Bueno, las complicaciones de dengue, esto está evaluado y aplicado hace ya más de 10 años. Están los signos de alarma y los dengue graves. Dentro del mundo dengue grave hay algunas cosas interesantes. El distrés respiratorio es una complicación del dengue grave y suele aparecer en esta etapa después de la fiebre, ¿no? Cuando la rehidratación es exhaustiva y el paciente no puede tener un buen manejo de líquidos. Ahí suele haber un edema agudo de pulmón o un distrés respiratorio, y eso creemos que puede llegar a complicar con el diagnóstico diferencial. Y lo que sabemos de dengue es lo que pusimos abajo. Un ejemplo fue unos reportes de casos, y hay una serie en Nicaragua, que cuando tuvieron la epidemia dengue y H1N1 han tenido más casos raros. Entonces hay algo de esto de las coinfecciones o sobreinfecciones que complican el dengue y los hacen más raros, además, ¿no? O sea, cuando la recomendación general es a grandes rasgos, es cuando el dengue tiene algo que no es común, que no es raro, que no cierra dentro de lo que recomiendan las guías, de los casos típicos de dengue o de los signos de alarma típicos, hay que pensar en sobreinfecciones o en infecciones agregadas. Y cuando uno va a las series que hablan de mortalidad de dengue, realmente la mortalidad por sobreinfecciones es bastante alta dentro de esta serie, ¿no? O sea, de la mitad de los dengue, gran parte tuvieron una infección
una sobreinfección. En general bacteriana, ¿no? Pero hay de todo, hay virales y todo. Obviamente, por ahora con coronavirus no tenemos nada de saber cómo se comportarían concomitantemente. Sí, hay que esperar a ver qué evidencia se va generando. Y pensando en las cuestiones de cómo, digamos, qué herramientas también uno podría utilizar como para ver dónde estamos parados, obviamente en esta situación pensamos que el tema de los métodos diagnósticos vienen a jugar un rol clave y podríamos decir hasta fundamental, como para dividir un poco las situaciones y saber dónde estamos parados, porque otra cuestión que se genera en este contexto es todas las medidas que se tienen que se gatillan y que se generan, por ejemplo, en el contexto de un paciente con sospecha de coronavirus, ¿no? No solo los protocolos institucionales y todo, sino la exposición de todo el equipo de salud. Entonces, en el contexto de poder tener herramientas diagnósticas que nos den una certeza, eso va a poder hacer que tomemos distintas decisiones, ¿no? Pensando en dengue, sabemos que hasta el quinto o sexto día lo que nosotros vamos a ir a buscar es la presencia del virus por métodos moleculares o con el antígeno NS1, que es una proteína, digamos, que se encuentra en el virus, y después en la segunda etapa de la enfermedad, uno lo que va a ir a buscar es anticuerpos, ¿sí? Por métodos serológicos. Lo mismo pasa también con COVID. Entonces, el tema de tener disponible buenos métodos diagnósticos en este contexto y posiblemente rapidez en los resultados, va a hacer que en cierta manera podamos saber dónde estamos parados. No sé si querés agregar algo más acá. No, después debatimos un poquito más en la que sigue. Dale. Entonces, en este contexto que venimos hablando, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con las coinfecciones? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de esta situación que estamos transitando ahora? Con respecto a eso, la verdad es que desconocemos completamente, al menos en la poca literatura que hay sobre el abordaje de estas dos problemáticas, no hay nada descrito sobre dengue y coronavirus. Así que bueno, la verdad que esta charla también lo que hablábamos es la importancia y la necesidad de transmitir las experiencias y de comunicarlas, porque en este momento, en este escenario que es tan incierto, todo ayuda para poder aplicarlo. Sí, exactamente. Todo punto de transmisión de conocimientos en este momento es clave, y la situación dengue-coronavirus no es la situación de la gente que viene escribiendo y contando qué pasa con el coronavirus, ¿no? Es una situación más nuestra. Y fuimos un poquito más atrás en el tiempo y buscamos si había algo con el virus más asociado al SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV-1 o SARS-CoV, que es el que generó la epidemia de SARS. Y en ese contexto el SARS tuvo circulación en Singapur, una ciudad que suele tener circulación de dengue, y ahí hicieron algunas cosas. No hay nada de coinfecciones, así que tampoco sabemos si generó más problemas con el dengue o si el dengue generó más problemas con el SARS. No tenemos mucho, pero sí ellos planteaban que año 2003, así que estaban haciendo para nosotros, ahora es presente, pero en ese momento era futuro, que la utilidad de la RT-PCR para el diagnóstico precoz de dengue, para hacer diagnósticos en los días iniciales, cuando todavía el SARS no hacía el cuadro complicado respiratorio, ¿no? Que ahí el diagnóstico clínico quizás era un poquito más fácil. Sí. Y plantearon también diferenciar a través de un laboratorio un poco más simple, con elevación de transaminasas y plaquetopenia. Eso no lo veían en el SARS, pero sí lo veían en el dengue. Entonces, los que tenían elevación de transaminasas y plaquetopenia
tenían altísima sensibilidad y especificidad para hacer dengue. Cuestión que, repasando un poquito lo que están viendo el mundo con las plaquetopenias y la coagulopatía de SARS-CoV-2, lo tomaría con pinzas esto, aunque parecen que las alteraciones en la coagulación y en la plaquetopenia son bastante tardías en el SARS-CoV-2 y el COVID-19, ¿no? Suelen aparecer después de la segunda semana, que en ese contexto el dengue estaría en resolución en general. Claro, la plaquetopenia es mucho más precoz. Así que bueno, una vez más nos encontramos con un punto que genera más preguntas que respuestas y no tenemos, digamos, mucho sustento, digamos, siendo la historia para atrás como para hacer una comparación. Entonces, otra vez nos damos cuenta que estamos ante una situación que es completamente desconocida. Entonces, ante toda esta incertidumbre que nosotros, nada, que nos conocemos hace rato y veníamos charlando ahora estos últimos días esta presentación, es, bueno, con todo este escenario que no sabemos cómo va a seguir desarrollándose, qué estrategias asistenciales podemos implementar, porque la realidad es que hoy cuando vemos a una persona febril, no sabemos ante qué situación estamos expuestos y cuál es el abordaje. O sea, en realidad lo que digo es que, digamos, es un interrogante donde tenemos que parar en un montón de escenarios y cada escenario tiene una complejidad completamente diferente. Sí, yo creo que hay, siempre hablo más o menos, hago el mismo comentario. La epidemiología nos ayuda bastante para cómo encarar esto, ¿no? Lo primero que mostramos es que no se superponen en todos lados de la misma intensidad y la misma manera estas epidemias. Y también lo fuimos viendo que la bibliografía de las dos epidemias conjuntas no existe mucho porque donde circuló principalmente el COVID no circula dengue normalmente. Y entonces entender eso nos ayuda un poco, porque conocer lo que nos pasa en cada ciudad, en cada región, es muy importante. Argentina es un país grande y variado, además de grande. Heterogéneo, sí. Heterogéneo, sí, tiene un montón de biodiversidad. Siempre hago el mismo ejemplo. Brasil tiene 6 biomas y es gigante, y nosotros tenemos como 20 y pico. O sea, cambia muchísimo el país de punta a punta. Y hay lugares donde circula mucho dengue y hay lugares donde está circulando bastante COVID. Y hay lugares donde circulan las dos cosas. Y son situaciones distintas para implementar en lo asistencial, ¿no? Hay un concepto que es esencial. Saber la prevalencia de las enfermedades nos ayuda a interpretar mucho mejor los métodos diagnósticos y la clínica de los pacientes, ¿no? Esto se maneja con los valores predictivos, ¿no? O sea, uno hace un estudio en contexto de una epidemia y da negativo y uno sigue pensando que sigue teniendo la misma enfermedad, ¿no? No descarta un dengue porque un valor es negativo en contexto de una epidemia, ni descarta un coronavirus en contexto de una epidemia porque tiene una PCR negativa. Entonces, saber esto es clave. Y para implementar las estrategias asistenciales es clave también, porque, doy mi ejemplo, en nuestra situación tenemos circulación de dengue y la mayoría de nuestros febriles siguen siendo dengue, y tuvimos pocos casos de coronavirus. Entonces, eso nos ayuda todavía a tener... Nada, una vez más es reforzar todo lo que venga a ayudar para elevar la sospecha diagnóstica, la clínica, los antecedentes, las inmunizaciones. Bueno, ahora lo que no estamos teniendo son los viajes, ¿no? Pero todo eso hace que uno intente arribar a un posible diagnóstico y todo lo que se desencadena alrededor, ¿no? Principalmente hoy en este momento con lo que estamos viviendo es, más allá del cuidado de todas las personas, la protección de todo el equipo de salud. Sí, yo creo que cuando la prevalencia de las dos enfermedades, o sea, cuando hay circulación de muchas personas con estas dos enfermedades en una misma región, los métodos diagnósticos tienen un papel clave, la accesibilidad a los métodos diagnósticos tiene un papel clave. Entonces, y la prontitud, ¿no? La celeridad también, porque son las herramientas que quizás
nos ayuden más en ese tipo de contexto. Pensemos que en un contexto de epidemia única de dengue, uno trabaja con nexo epidemiológico, clínicamente parece un dengue, y eso es mucho más útil hasta que pedir métodos diagnósticos, por esa circunstancia. Pero cuando hay epidemias concomitantes de patologías más o menos similares, es mucho más difícil discernir desde la clínica, ¿no? Sí, más que nada en el inicio. Tal vez con el correr de los días del cuadro, uno va a ir, digamos, definiendo un poco más la situación, pero las primeras 48, 72 horas, la realidad es que es una situación súper compleja. Sí. Y también el expertise, ¿no? Uno también va aprendiendo eso. La experiencia de una población de trabajadores de la salud con una enfermedad realmente le da otro manejo. Y uno lo va viviendo con epidemias sucedáneas de dengue, por ejemplo, en mi caso, que los vamos aprendiendo mucho y vamos manejando con otro ojo y con otra experiencia y con otros temores también. Me imagino Sí, creo que a largo plazo algo de esto vamos a aprender mucho también. sí, tal cual. Creo que este año, digamos, habiendo pasado el brote de 2016, trajo esto, ¿no? Poder tener un poco más en claro no solo las presentaciones y las manifestaciones, sino la frecuencia de las consultas, el manejo, el tener bien en claro la importancia de las pautas de alarma, de cuáles son los motivos para que la persona que va a estar en su casa tenga que asistir al sistema de salud. Es como que en este sentido uno lo vive, digamos, como de otra manera. Lo que no sabíamos que iba a pasar es la disrupción de coronavirus, que nuevamente hace que replanteemos todas estas situaciones. Entonces, como para ir cerrando un poco, nosotros lo que entendimos después de haber estado pensando estas problemáticas y revisando lo poco que hay al momento, es que estamos en un aprendizaje constante, lo que escuchamos todos los días, lo dinámico de esta situación. Ponemos el planteo de la necesidad y la importancia de comunicar las experiencias. Seguramente inicialmente sean reportes de casos y posiblemente después sean series y tal vez en algún momento uno pueda plantear otro tipo de estudios o lo que sea necesario, pero es pensando que, por ejemplo, con COVID, desde los últimos días de enero hasta el día de hoy, hay una cantidad de trabajos nuevos, o sea, creo que esto que estamos viviendo no lo hemos visto, o sea, la construcción del conocimiento en tiempo real, tal vez ahora con esta concomitancia podamos empezar a tener también un poco más de evidencia, que eso también va a llevar a la toma de decisiones, a un montón de acciones, y pensar que todo esto sigue siendo un desafío para el sistema de salud, cada vez en un escenario más complejo, y pensando que dengue ya desde hace unos años viene cada vez siendo más frecuente y que posiblemente sea un escenario que se instale y que tengamos que aprender a convivir con esta situación. Y después lo otro que hablábamos con Esteban es esto, la importancia de reevaluar constantemente las situaciones regionales. Otra vez redundo un poco en el tema de las diferencias del territorio, ¿no? Y que más allá de las cuestiones normativas y de todas las guías y las necesidades que uno siempre utiliza, siendo muy pragmático en un montón de cosas, muchas veces no se aplican de la misma manera o no son tan fáciles de aplicar en los distintos territorios. No sé si quieres agregar algo más. No, creo que ya estamos para las preguntas. Claro que sí, claro que sí. Gracias Esteban, gracias Pía. Tenemos unos 10 minutitos para responder preguntas de les diría, para nuestros 2000 espectadores,
Tenemos hasta ahora unas 300 preguntas, así que vamos a ir de a poquito agrupando las más genéricas. En principio, de las que llevaron vía mail a nuestra página web, es una pregunta para vos, Pía, tiene que ver, viene de parte de Agustina, quería consultarles sobre el protocolo para informar enfermedades con denuncia obligatoria, porque ella tuvo dengue a principios de marzo. ¿Qué se puede decir sobre eso? No, bueno, digamos, dengue forma parte de uno de los eventos de notificación obligatoria, forma parte de lo que es vigilancia de los arbovirus, ¿sí? Y uno cuando está ante una situación, una persona que uno sospecha que puede tener dengue o cualquier otro tipo de arbovirus, más allá de pedir el método diagnóstico y todo lo que sea necesario, uno cuando pide el estudio completa una ficha epidemiológica. Y eso se hace una notificación, ¿no? Cada institución hace una notificación al Sistema Nacional de Vigilancia, lo que notifica es la sospecha, y después se verá si ese caso se confirma o no. Pero siempre se notifican todas las sospechas. Por eso a veces cuando uno ve los boletines o los reportes, ve notificado tanta cantidad de casos, y de esa cantidad de casos son tantos positivos. Bien, bien, gracias. Esteban, te preguntan a vos, después de tener síntomas de dengue, ¿cuánto tiempo se dispone para saber qué cepa es la causante de la enfermedad y a partir de allí, qué análisis debe hacerse? La cepa tenemos dos situaciones en las que podemos conocerla. La primera es en esta primera etapa, los primeros 5 o 6 días, en el cual el virus está en el cuerpo y se hace un análisis de RT-PCR y el cual puede definir qué cepa es, siempre y cuando se encuentre el virus. Cuando pasa esta etapa, el virus no se suele encontrar en los análisis de sangre. Puede llegar a ser un análisis de serología, pero es una técnica de altísima complejidad y que se utiliza solo en laboratorios de referencia. Son laboratorios del Instituto Nacional de Virología, es el que suele hacer esta técnica, y se suele hacer solo para situaciones de vigilancia epidemiológica, para saber qué cepa tenemos circulando en nuestra ciudad o en nuestra zona, ¿se entiende? Bien, muy claro. Dos preguntas que vinieron por nuestra red social Facebook. Mi nombre es Nicole, soy médica clínica argentina haciendo investigación de COVID en Oxford. Hablando de las manifestaciones cutáneas, se vio también casos de PTT con COVID que complica el diagnóstico por dengue y hay que pensar esto como diagnóstico alternativo. Bueno, nosotros como experiencia no tenemos nada de experiencia en ese tipo de casos, ¿sí? Sí, lo que se está reportando de otros lados es de distintas presentaciones de alteración de la coagulación y complicaciones de alteración de la coagulación. El diagnóstico de dengue, el diagnóstico de dengue con complicaciones hemorrágicas, realmente es bastante fácil de diagnosticar uno cuando uno tiene circulación, cuando uno está en epidemia, ¿no? O sea, la sospecha es rápida. En general, cuando uno va al diagnóstico diferencial con patologías de otro tipo, como la PTT, suele ser mucho más difícil en contexto de baja circulación o de baja sospecha de dengue. Esto es un poco lo que hablábamos antes, el expertise de la sociedad médica o de los trabajadores de la salud ayuda mucho en reconocer un dengue grave, un dengue con signos de alarma, y hay trabajos en el cual reconocer un dengue grave es mucho más difícil en otros contextos, en los contextos donde no hay experiencia o en los contextos donde están fuera de área endémica. Y todos estos diagnósticos diferenciales, realmente en la experiencia de uno, cuando uno tiene circulación, lo reconoce rápidamente. Con el tema coronavirus realmente no tengo experiencia. Pía, te toca la última. Si no se tiene disponible el antígeno NS1 ante la duda de paciente febril con alta sospecha de dengue, ¿se debe mantener aislado de todas formas al paciente pensando en diagnóstico diferencial de COVID? Los primeros 5 días nos empieza a la enfermedad
dengue, 5 o 6 días, o sea, no es que hay una regla exacta, que son los días donde circula el virus en el cuerpo de la persona. Lo que se hace y se recomienda a esa persona es otro tipo de aislamiento, no es el del COVID, se llama aislamiento entomológico, porque en ese contexto donde está circulando el virus en la sangre, lo que tiene que evitar esa persona es ser picada por un mosquito, porque ahí es cuando el mosquito al picarlo adquiere el virus, y ese es el momento para después perpetuar el ciclo de contagio. Entonces lo que se tiene que evitar es que sea picado por mosquitos, por repelente, por pastillas, digamos, que sean repelentes, espirales, el uso de mosquiteros. O sea, es eso lo que se hace, es un aislamiento entomológico. No es el mismo tipo de aislamiento que se utiliza para coronavirus, que es un aislamiento respiratorio y de contacto. Tal vez, digo, en el contexto donde si esa persona se interna y uno no sabe si es una cosa o la otra, uno va a aplicar todos los aislamientos hasta tener resultados que te den una certeza para poder saber cómo se va a manejar todo el equipo de salud. Posiblemente hasta si es un dengue, uno va a poder altar a esa persona y hacer un seguimiento de manera ambulatoria. Bueno, muy bien, Pía, muy bien, Esteban. No se vayan todavía, porque quiero compartir con ustedes y con todos nuestros espectadores que mañana a las 14 horas, en nuestro espacio de los sábados, vamos a tener la segunda etapa de la charla con los miembros del comité asesor del gobierno, en este caso la doctora Florencia Kahn, el doctor Javier Farina, el doctor Tomás Orduna y el doctor Gustavo Lopardo, con la moderación de nuestro presidente, el doctor Omar Sued, estarán dialogando, insistimos, con esto que ustedes han hecho tan bien. Miren, como comentario, ustedes estaban, como corresponde, muy concentrados en lo que hablaban, pero lo que pasa en las redes sociales, cuando se trata este tema del COVID, es primero una necesidad de la gente de saber. Y después, paralelo a eso, una información y desinformación que realmente, requiere la atención nuestra como sociedad científica. Así que los invitamos a ustedes a que participen mañana, y a vos, Pía, y a vos, Esteban, les decimos un enorme gracias por su tiempo y les agradecemos mucho por esta charla. Insistimos en el rol fundamental de la SADI en acercar, como ustedes lo hicieron, contenidos científicos y con respaldo en tiempos de tanta necesidad de información. Gracias, Pía, a vos, Esteban. Para más adelante, mate de vidrio, mate de calabaza, pero eso ya por fuera de este webinar. Bueno, Gracias, Diego. muchas Gracias gracias. a todos. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Gracias, saludos a todos. Adiós.